Desde la región Coatzacoalcos, Minatitlán, vía remota, nos platican sobre las acciones de prevención, cuidado a la salud y educación para evitar la transmisión del COVID-19 a través del establecimiento de los filtros sanitarios. Buenos días, doctor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este diálogo entre pares para hablar un poco acerca del funcionamiento de los filtros sanitarios y en especial hoy vamos a hablar sobre cómo lo estamos manejando en la región Coatzacoalcos, Minatitlán. Doctor, primero que nada me gustaría si se pudiera usted presentar. Sí, Manuel. Buenos días, tardes o noches, no sé a qué hora se vea esto. Yo soy Arturo Aguilar Ye, orgullosamente egresado de la Facultad de Medicina de Minatitlán, de la Universidad Veracruzana. Tengo estudios de posgrado en algo que se llama sistemas de salud, que es precisamente la organización de la respuesta que tiene la sociedad ante los problemas o necesidades de salud. Y bueno, desde julio de 2020, digamos que yo soy director post-pandemia porque me hago cargo de la Facultad de Medicina de Minatitlán. Gracias, doctor. Y quisiera yo preguntarle cuál es la importancia de los filtros sanitarios en cuanto a las instalaciones de la Universidad Veracruzana. Nosotros como Universidad Veracruzana somos una comunidad muy grande, integrada por diversas personas como estudiantes, personal docente, personal administrativo y es muy importante cuidarnos entre los universitarios. Entonces, la pregunta que yo haría, la primera es, ¿cuál es la importancia que tiene el uso de los filtros en las instalaciones de la Universidad Veracruzana? Bueno, esta situación de los filtros ha sido también muy discutida al interior inclusive de nuestra región. Sí, en un principio hay que también conocer las fortalezas y las debilidades de los filtros, ¿no? Los filtros no resuelven todo el problema sanitario, ¿no? Hay que ubicarlo en su dimensión, es una parte. Y cuando hablamos de salud pública lo consideramos como que es un servicio de salud de atención personal. O sea, es una medida preventiva de atención a las personas de manera individual y tiene como función, digamos que dos principales objetivos. Uno, tiene que ver con el hecho de hacer una pesquisa como una función centinela, una detección temprana de aquellas personas que pudieran tener algún dato sugestivo a una enfermedad respiratoria, en este caso pues sería para COVID-19. Y dos, tiene una función también de educación. Aquí los filtros también los utilizamos para educar a los usuarios de las instalaciones universitarias en las medidas de prevención. Y obviamente tiene que ver también con un poco el seguimiento o no quiero decir la supervisión, pero sí el chequeo de que la gente, la comunidad que ingresa a las instalaciones lo haga con las medidas de prevención. Ese es, en principio, estos dos principales usos del filtro. Sin embargo, nosotros en la región le hemos dado como un plus que tenía que ver con no solamente prevengamos, ¿no? Sino cuando nosotros detectamos sujetos que salen positivos a esta pesquisa, aquí lo que nosotros hicimos es montar un sistema de seguimiento. ¿Para qué? Para monitorear a aquellas personas que dieron positivo, que fueron sospechosos o sospechosas para precisamente determinar dos cosas. Uno, si efectivamente esa sospecha se confirma, ¿no? Identificar los casos. Y dos, en caso de que sea positivo, no abandonar a las personas
en su diagnóstico, sino acompañarlas, hacer esta continuidad de la atención. ¿Para qué? Pues nosotros sabemos que los servicios de salud, tanto públicos y privados, están desbordados. Y las personas que tienen un diagnóstico, ya sea de sospecho o confirmatorio, tienen como esta orfandad en su prestación de servicios. Y nosotros, con herramientas de telemedicina, obviamente les damos este acompañamiento por múltiples razones y por múltiples beneficios. Uno, podemos decir desde el punto de vista médico, para su salud, para ver qué están tomando, qué no están tomando, qué tienen, qué no tienen, qué estudios se pueden hacer, qué no pueden hacer, establecer la red de contactos a dónde pueden acudir, qué laboratorio, qué gabinete, fármacos, etcétera. Y por la otra, tiene que ver un poco en el acompañamiento también inclusive de los contactos. Es importante que nosotros identifiquemos si la persona sospechosa también o confirmada también tiene algún, digamos, transmisión a su red cercana, transmisión, por ejemplo, a sus compañeros de trabajo, y precisamente para hacer como acciones más focalizadas precisamente a pues la prevención y la contención de casos. Este sistema de seguimiento nos ha permitido hasta el día de hoy que empezamos, bueno, la maestra Alejandra empezó, si mal no recuerdo, como en abril o mayo, los filtros. Cuando yo me agregué en julio, empezamos este seguimiento y bueno, a la hora de evaluar la estrategia, obviamente no hemos podido prevenir al 100% los casos. O sea, seguimos teniendo gente que lo detectamos que desarrolla COVID y eso es malo. Digamos, no ha sido 100% efectivo en la prevención de casos de COVID a la comunidad universitaria. Obviamente este también indicador es sumamente ambicioso y yo creo que inalcanzable. Pero lo que sí hemos logrado es detener la transmisión dentro de la comunidad. ¿Qué significa? Si detectamos un caso, la idea es que no contagie a compañeros universitarios. Y eso es lo que no ha sucedido. Y para nosotros ese es el indicador de efectividad de la estrategia. Contener, que no se difunda dentro de la comunidad. Y estamos muy atentos precisamente a limitar, y creo que en ese sentido nos ha ido bastante bien. Sí, doctor. Ahorita tocaba usted una parte, digamos, una arista de todo esto de los filtros y de la importancia que tiene que ver con la contención, ¿no? Utilizar a los filtros como un método de barrera para que podamos evitar o disminuir los contagios al interior de la universidad y por la preocupación de que los hospitales, como bien decía, están desbordados con pacientes de COVID. Yo considero que esto es parte de la responsabilidad universitaria que tenemos en nuestra institución, ¿no? El ser responsables en la sociedad como una microsociedad dentro de toda la sociedad que se preocupa por disminuir estos casos, ¿no? No contribuir a elevar los casos, sino a contribuir a la reducción. Y aquí hay dos cosas que yo creo que a las personas les deben de quedar muy claro, que son el uso del cubrebocas en primer lugar. Esto que hemos hablado aquí por la cuestión de los filtros y la operación de los filtros, de qué tipo de cubrebocas son los que se deben usar y cuáles son los que no se deben usar por la efectividad mayor o menor que estos puedan tener. ¿Nos pudiera usted explicar un poco acerca de qué cubrebocas se deben y cuáles son menos recomendables para poder usarse?
Sí, primero creo que para mí el primer punto es cualquier cubreboca es mejor a nada. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que el cubreboca sirve para proteger a los demás. Es si yo tengo o soy sospechoso de COVID y tengo secreción, bueno, las secreciones siempre las voy a tener con o sin, pero precisamente que esas secreciones no, digamos, vuelen, se transmitan de manera eficiente. Lo que hace el cubreboca es restringir la eficiencia de transmisión del virus. Y obviamente quien tiene el virus es quien debe de utilizar obligatoriamente el cubreboca. Partiendo de esa realidad, hasta cualquier, digamos, un cubreboca de tela, de una tela sencilla, va a restringir, va a disminuir la eficiencia de transmisión. Obviamente, lo que queremos es elevar la eficiencia. Por eso es que desde el punto de vista de sustentabilidad y de efectividad, los cubrebocas hechos de tela, los caseros, que tengan capas de tela que eviten la transmisión, son los más recomendados por uno, su efectividad, dos, la sustentabilidad y tres, que no genera, sustentabilidad me refiero a que no generan basura, digamos que cuidan el bolsillo del usuario y digamos que el otro elemento es el hecho de que no generan desabasto en los servicios de salud. Entonces, ese es importante señalarlo. Ahora, la gente, y estoy de acuerdo, dependiendo de la actividad, y se los digo aquí que nosotros estamos en una de ciencias de la salud, nosotros tenemos compañeros que utilizan cubrebocas de grado médico, ¿no? Estos, los famosos N95, su variante, el KN95, se pueden usar, son recomendables siempre y cuando haya disponibilidad y que la persona quien lo use esté, digamos, cerca de personas posiblemente contagiosas. Por ejemplo, nosotros como médicos, pues estamos viendo pacientes, ahí es donde hay que utilizar. Y lo que sí hay que señalar es que puede haber cubrebocas N95, KN95, que tienen una válvula. La válvula lo que hace es, digamos, extraer todas las secreciones que están dentro del cubrebocas sin filtrarlos. Y entonces lo arrojan como si yo me hubiera quitado el cubrebocas. Por eso los cubrebocas con válvula no sirven para una protección comunitaria. ¿En dónde se deben de utilizar los cubrebocas con válvula? En las zonas COVID, en los personales de salud que están atendiendo casos de COVID. Ahí no importa que no se filtre el aire del médico, del personal en salud, porque sabemos que todos están infectados, ¿no? Ahí es donde puede servir la válvula. Y obviamente, ¿por qué está la válvula? Porque nosotros sabemos que se nos van como empañando los lentes cuando no salen, etcétera. Y bueno, la válvula tiene como esa función de reducir la resistencia a la exhalación. Entonces nos empañan precisamente cuando están con las caretas, etcétera. Para eso es, no para utilizarlo de manera comunitaria. Y la segunda pregunta respecto a esta cuestión del funcionamiento, de la efectividad de los filtros, tiene que ver, además del uso del cubrebocas, con algo en lo que regularmente hay cierta resistencia por parte de la comunidad, y es la cuestión de el termómetro infrarrojo. Muchas personas se niegan a que se les tome la temperatura en la frente por diversos mitos que existen alrededor de él. Entonces, me parece que es importante que la gente conozca cuál es la razón por la cual se pide que la toma de la temperatura sea en la frente, ¿no? Entonces, ¿nos pudiera explicar esa importancia que radica en tomar la temperatura en la frente? Sí, esto nos pasó
al principio de la estrategia y nos pasó intensamente en el examen de admisión, pero teníamos que trabajar en este otro objetivo del filtro de la educación, ¿no? Son los espacios para educar, y obviamente ante las dudas, ante las incomodidades, lo que tenemos que ofertar es información. Entonces, obviamente, primero escudriñamos de cuáles eran los principales mitos de la gente con relación al termómetro, ¿no? Infrarrojo. Y curiosamente, bueno, lo que encontramos es que la gente pensaba que era un tipo de radiación electromagnética y que iba a generar algún cambio, ¿no? Cuando les explicamos que en realidad la luz infrarroja está presente en el sol y que toda la vida han estado expuestos a infrarrojo, y que de esa y que la pistola era una cantidad muy pequeña, pues obviamente fue reduciéndose la resistencia, y en la actualidad, a 7 meses de eso, pues no tenemos reportes de que haya gente que no se quiera tomar la temperatura en la frente. ¿Y por qué insistimos? Porque precisamente hay un subregistro. Cuando nosotros tenemos la medición de la temperatura en la mano, generalmente puede ser entre 0.5, 0.6 grados centígrados menos. Entonces, nosotros queríamos ser lo más fiables en cuanto a la detección de riesgo. Sabemos que la temperatura no es un indicador único o preponderante, pero aquí se trata de reducir la mayor cantidad de riesgos, y tener una medición de temperatura lo más fiable posible era un elemento que era alcanzable de realizar y era útil. Entonces, por eso nos dimos a la tarea de trabajar en ese sentido, y creo que también muchas de estas resistencias se desaparecieron. Muy bien, doctor. Pues creo que con esto podemos dar concluida nuestra participación. Creo que esta información que nos ha brindado es bastante importante y bastante interesante para que la comunidad la pueda escuchar y pueda atender este tipo de recomendaciones. Yo nada más quiero agregar algo rapidito, Manuel. Es el asunto de que la estrategia regional no solamente se circunscribió a los filtros o a los módulos de atención personal. Nosotros nos fuimos también en prevención desde el punto de vista de política, una política regional para la prevención. Por eso, cuando había ciertos casos, lo que hacíamos precisamente es mandar a casa a todos los contactos, precisamente para limitar eso. Tratar de hacer digamos que el escalonamiento de las actividades y priorizar el trabajo en casa, que sacamos computadoras para que la gente viniera lo menos posible, y obviamente informar a través de infografías, a través de comunicaciones, precisamente para, y bueno, sobre todo de no tener medidas coercitivas para cuando la gente no pudiera venir. Aquí preferimos exagerar a confiar. Y esa fue una política regional, creo, muy saludable, y creo que también nos ha ayudado. Muchas gracias.